bienvenido a todos y todas a este workshop que hemos organizado para platicar acerca de la planeación financiera, algo que es sumamente importante en las empresas. Yo comienzo y bueno, les doy la más cordial bienvenida. Si hay alguna duda, si quieren las vamos generando al final para que si existe a lo mejor durante la plática se podrán ir resolviendo. ¿Sale? Entonces, yo comienzo diciendo que en las empresas hay dos grandes momentos, el día de hoy y el mañana. El día de hoy significa dónde está parada una empresa. Y eso nos remite a algo que se denomina análisis financiero, que es básicamente hacer un check-up de dónde está parada la empresa y para saber qué le duele, qué no le duele a la empresa y empezar a tomar decisiones. Y el otro gran momento de una empresa es hacia dónde va o el mañana. Esto se llama planeación financiera y es lo que nos tiene el día de hoy aquí. Vamos a platicar acerca de esta gran importancia. Allí vamos a hacer un pequeño ejercicio, vamos a trabajarlo, mismo que se les va a compartir sin ningún problema. Esta presentación también se les va a compartir para que ustedes puedan tenerla sin ningún problema. Algunos datos muy importantes. La esperanza de vida en este país de las empresas es entre 5 y 8 años. 8 años de acuerdo al INEGI y otros institutos que se dedican a monitorear a las empresas nos dicen que es menos de 8 años. La expectativa es entre 4 y 5 años en otros institutos cuando no es el INEGI, y eso nos habla de un grave problema. Del 10% de las empresas no sobrevive el primer año. Y esto es con independencia de los temas de la pandemia. Básicamente en este país no se dedica a prestar servicios y después productos. Cuando nosotros nos referimos a el 10% de las empresas fracasan, pensaríamos que es la pandemia. Sin embargo, este estudio que se hizo, que es la verdad es que muy interesante a través de la Asociación de Emprendedores de México, nos dice que su principal problema por la cual las empresas se mueren en este país es por la falta de liquidez, por la falta de capital de trabajo. Y esta es una de las situaciones que resuelve la planeación financiera, porque buscas prever estas situaciones. Claro, primero tienes que saber cuáles son estos elementos que necesitas para poder hacerlo. La segunda que atañe al tema de los negocios es la mala administración. Se confunde el dinero el dinero privado con el dinero de la empresa, con el dinero de los empresarios. Y esto es un problema, porque muchas veces no satisfacemos las necesidades del empresario, porque establecemos planeaciones, pues, como lo platicaremos el día de hoy. Ahí, a ver, Dios dirá. Otra de las cosas por las cuales las empresas fracasan en este país es que no hay financiamiento. Y es que tampoco sabemos cómo tomar un financiamiento. La primera opinión que se presenta regularmente es toma el más barato. Y esto es sí, pero no. Sí tienes que buscar el más económico, pero tienes que buscar el que más se adecue a tus necesidades. Y eso es muy importante. Y algo que es muy curioso que en este estudio nos dice que una de las situaciones menos problemáticas de las empresas fue la pandemia. Sin duda, en mi opinión, tiene que ver y refleja con la falta de liquidez. Pero esto se tiene que ir resolviendo. Hoy estamos prácticamente saliendo ya de la pandemia, los números favorecen mucho, no en México, sino en todo el mundo, y empezamos a mejorar. Sin embargo, hay distintas situaciones macroeconómicas de cadena de suministro, etcétera, que seguramente van a golpear la inflación, que esté en niveles bastante altos, pero tenemos que empezar a tomar decisiones. Cuando vemos y nos hablan de planeación financiera, no, yo lo represento de esta forma. Hay muchas personas que vienen y dicen, es que hay un buen de cosas que tenemos que hacer y piensan en estructuras, en utilidades, en planes, en muchas cosas y muchas veces dicen, pues mi empresa no está en posibilidades de hacer eso. O a veces es tan grande que para poder hacer algo tienes que contratar a un consultor del consultor del consultor, ¿no? Porque es tan grande que te vas perdiendo. Y la planeación financiera, si bien es cierto, es todo este conjunto de cosas que tú estás viendo en la imagen,
pero de manera estructurada. Tenemos que buscar esta estructura para poder tener estos resultados que estamos buscando. Voy a hacer una referencia by the book, donde decimos, oye, la planeación financiera la podemos definir como un planteamiento de lo que se hará en un futuro. Es un medio por el cual se visualiza sistemáticamente el futuro y tratas de anticipar posibles problemas que se pueden presentar. Además, estableces objetivos financieros y proporcionas estos indicadores y estos estándares para poder vigilarlos. La planeación financiera, de una forma muy, muy simple, yo la podría definir como, todos yo creo que hemos utilizado una aplicación de tránsito, de tráfico, el Waze o Google Maps, donde decimos, oye, ¿a dónde queremos ir? Lo primero que hacemos cuando utilizamos esas aplicaciones es a dónde queremos ir. Y luego, pues nos marca la o las rutas posibles para poder hacerlo. En el camino, cuando vamos a nuestro trayecto, a veces la propia aplicación nos cambia la ruta o nosotros volvemos a consultar y nos damos cuenta que hay rutas más rápidas para poder llegar, sobre todo porque hay distintos problemas que se suscitan, marchas, cierros, mucho tránsito, etcétera, etcétera. Pues yo te podría decir que algo parecido es la planeación financiera. La planeación financiera debe de nacer con un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? ¿Hacia dónde queremos ir o hacia dónde vamos? ¿Y cómo vamos a llegar? Pues a través de una metodología que se llama el presupuesto. Es cómo hacemos y cómo le damos seguimiento para poder llegar a ese lugar que nos estamos planteando. ¿Es 100% efectiva? No, porque nada es 100% efectivo. Nos ayuda, por supuesto, y nos ayuda a irle dando continuidad y irle dando forma durante los periodos, durante el año, y se va revisando y se va ajustando durante este. Y esto es muy, muy importante para poder tener y ir detectando las distintas problemas que se dan. Porque una de las cosas o las distintas situaciones por las cuales fracasa la planeación financiera, en esta época muchas empresas empiezan con este gran entusiasmo, con el año que entra sí vamos a tener un presupuesto, sí vamos a hacer algo, y luego sucede que no se puede hacer. Y entonces dices, ¿qué pasó? El principal problema, el primero, es que no son incapaces de determinar cuáles son el ingreso que necesitas. Llámese ventas, llámese cobranza. Una cosa es vender y otra cosa es cobrar. Son dos cosas muy importantes, complementarias, por supuesto, pero distintas. Esta incapacidad de poder adaptarnos a cosas reales, no a cosas que diga la política de cuánto, cada cuándo debemos de cobrar, sino realmente cuánto sucede y cómo estamos visualizando esto y cómo lo estamos componiendo. Sin duda, los indicadores hoy con muchos nombres, KPIs, ARR, no sé qué, muchos. El que te guste, pero llévalo a cabo. Dale seguimiento y defínelos. No los saques de internet, porque hoy he visto empresas que sacan sus KPIs de internet. No, los KPIs de la empresa tienen que ir alineados a la visión de la empresa. Y de ahí vienen los objetivos, estos indicadores, esta trazabilidad. No, porque lo que está en internet, pues quizá no te sirva. Porque a lo mejor los KPIs que tú puedas ver o indicadores son de otra empresa que se dedica completamente a lo opuesto a ti. Entonces, cada empresa y sus situaciones. Es muy importante eso. El falta de proceso, muchas veces están atorados en no hay un proceso, no hay una sistematización de las cosas. Y vienen a querer solucionarlo a través de la compra de un ERP, lo cual es una herramienta extraordinaria que nos ayuda a automatizar, no a sistematizar. Uno de los graves problemas es ese, que no sistematiza. He presenciado empresas que incluso han comprado ERPs sumamente poderosos y no tienen ni siquiera un macroproceso realizado. No sabes dónde inicia, dónde termina, cómo se va a interactuar, dónde sale la información, cómo se va a alinear. Y entonces, pues el ERP no te va a solucionar eso. O si no está toda la información cargada.
eso también provoca problemas. Entonces, se tiene que estar fijando los procesos y los procedimientos que le den. A veces escucho y dicen, hacemos una política. Una política es una hoja, que si atrás no tiene un proceso, no sirve de nada. Cuando empezamos a hacer esto, empezamos a implementar algunos cambios y muchas veces lo que hacemos es, somos muy consecuentes o muy permisibles con situaciones. Necesitamos detectar que si estamos haciendo o dejando de hacer algo, necesitamos irlo componiendo. Porque si no, de lo contrario, es otro año más en el que la planeación y el presupuesto no se va a poder hacer ni los cambios que queremos. Dicen, recuerdo por ahí alguna vez que alguien me dijo, lo que no tiene fecha, no tiene sentido de urgencia, no tiene objetivo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es fijarle una fecha. Si no tiene una fecha, no importa. Entonces, hay que fijar una fecha, es muy importante. Y luego tenemos que aprendernos a adaptar a las situaciones, a las diversas circunstancias. Necesitamos empezar a voltear a ver qué hay, qué pasa. Necesitamos mantenernos informados. Necesitamos tener aprendizaje continuo y tener muy clara cuál es la ventaja competitiva de la empresa. Eso es fundamental para poder saber qué es lo que estamos haciendo, por qué nos deberían de buscar a nosotros y no a la competencia. En la planeación financiera hay dos grandes estilos o dos grandes formas de hacerla. Una denominada el bottom-up y otro el top-down. El bottom-up es una de las más comunes, quizá a lo mejor el nombre no te viene a la mente o no te viene familiarizado, pero es algo muy común. La planeación hecha a través del bottom-up lo que dice es, oye, a ver, junta todo lo que necesita la empresa. Entonces, cuando haces el presupuesto de todas las áreas, todo lo que necesitas, luego lo metes a un lugar y vemos cuántas gotas nos salen de utilidad. Normalmente cuando se aplica a esto, que es muy común, es buena la metodología, tiene algunas situaciones como cuáles. Normalmente se fijan objetivos como las ventas de este año más el 10. Siempre me he preguntado, ¿por qué el 10 y no el 11? O el 12 o el 13 o el 11.5. Porque ya veremos qué pasa. Normalmente los alertamientos que se manejan es no gastes, no hay dinero, no, no, no. Y las estrategias se basan contradictoriamente en descuentos, en más crédito. Y eso es contradictorio a no gastar, porque si no entiendes los efectos, si no lo tienes presupuestado, si no tienes esto, es un gran problema. No significa que no debas de otorgar descuentos, los tienes que tener presupuestados. Tienes que tener claro cuál es el tiempo máximo que puedes hacer un negocio. Y la otra planeación es esta denominada top-down, que lo que consiste es fijar un objetivo, es hacia dónde va la empresa, hacia dónde queremos que vaya la empresa. Y eso, lo primero y lo más importante de una empresa será la rentabilidad, satisfacer a los accionistas. Claro, entender que la principal razón de una empresa es satisfacer una necesidad, sin duda. Si no hay clientes satisfechos, si no hay relaciones a largo plazo, las empresas también van a morir. Pero una vez que tenemos claro a eso, que es por qué nos compran a nosotros, lo importante es que los dueños estén contentos con esto. Porque de esta forma lo que hacemos es darle continuidad para que podamos establecer el nivel de utilidad que requerimos, que le va a dar que le va a dar vista a lo que estamos buscando o que es la rentabilidad para poder determinar dos cosas. En primero es, ¿cuáles son los gastos que requerimos? Y con eso tenemos que fijar algo que se llama el punto de utilidad mínima aceptada, que lo vamos a platicar ahorita. Es cuál es el nivel de ventas óptimo que nos va a garantizar que podemos gastar eso, pero que a la vez podemos ganar eso y podremos lograr esa rentabilidad que estamos buscando. Esta metodología se basa básicamente en buscar la rentabilidad. Lo que podría pasar es que la rentabilidad pudiese ser muy arbitraria o
sin tener un sustento. Me viene a la mente el clásico 30% que he escuchado de muchos empresarios sin un fundamento hasta el día de hoy. Entonces, de respecto a lo que tienen invertido los accionistas, los alertamientos se basan en tener cuidado básicamente en cuál es el impacto que tendríamos en las ventas si bajasen, entre otros, por supuesto. Y las estrategias muchas veces se basan en cuidar el margen, que esto es muy importante, cuidar el margen el cual permita hacer grandes negocios y identificar que no necesariamente mi mejor cliente es el que más me compra. A lo mejor es el que más me compra en volumen, pero es al que menos le gano. Y eso también me ha tocado verlo. Unas consideraciones muy importantes a la hora de establecer la planeación financiera y el presupuesto es, hay que tener claridad en el margen, en el mix de ventas. ¿Cómo el mix o mezcla de ventas? ¿Cómo funcionan tus productos o servicios? ¿Cuáles son tus gastos fijos? Esto es fundamental. Los fijos matan a las empresas. Tenemos que tener claro cuál es la visión de la empresa, hacia dónde va la empresa, hacia dónde queremos que vaya. También vemos si nuestra visión va de acuerdo a la realidad de las situaciones de nuestros compradores. Vuelvo a reiterar, tienes que tener clarísimo qué te hace diferente. Puede ser servicio, puede ser calidad, puede ser muchas cosas. Precio, precio. Pero ¿cuál es algo lo que te hace diferente? Y que tienes que estar evaluando, implementando y revisando de manera continua. No lo dejes de hacer, vuélvelo una práctica común en tu empresa. Dentro de esto, los diferentes presupuestos que existen, los más importantes te puedo decir es el presupuesto de ventas, claro, cuánto se va a vender, el presupuesto de ingresos, cuánto estimamos cobrar, cuánto estimamos gastar, vamos a invertir en qué y para qué. Y finalmente a lo que se llama el presupuesto maestro. El presupuesto maestro que lo que hace es englobar todo. Obviamente dentro de esto está el presupuesto de gastos que viene de todas las empresas, que yo regularmente veo que hay dificultad a la hora de hacerlo. Y veo que a veces la dificultad radica en que no tienes claro cuál es tu actividad. Si vas a capacitar, si vas a comprar, ¿qué vas a hacer? Entonces, lo primero que tienes que saber es eso, ¿cuál es la razón de tu área? Y cómo se va a ir juntando, porque al final llega a este presupuesto maestro, que es el que vamos a platicar dentro del curso que tendremos en unas semanas, y iremos armando todo para que puedas tener toda la visión completa, no solo el pedacito que te toca, que entiendas que hay mucho más. Y es muy importante porque si no se pierde de vista. Y entonces nosotros quedamos limitados y no hacemos cosas que generen valor. Muchas veces escucho a la gente decir, pero ¿yo qué puedo hacer por la rentabilidad si yo no vendo? Ahí te digo que vendiendo más se incrementa la rentabilidad. Entonces tenemos que tener esta capacidad de poder entender que a mayor puesto se van a fijar única y exclusivamente en números y tenemos que entenderlos. Lo primero que platicaremos es que cualquier empresa cuando van a hacer un proyecto, una empresa, tendría que hacer una planeación financiera. Una de las primeras cálculos que hay que hacer es el punto de equilibrio. ¿Cuánto debería de tener una empresa? ¿Cuánto debería de vender para no perder y no ganar? Esto pareciera muy básico. Sin embargo, muchas empresas nacen sin tener claro esto. Escucho un más o menos, no más o menos. ¿Cuánto? Empresas que dicen, yo para qué quiero el punto de equilibrio, ya tengo muchos años. El punto de equilibrio no es algo fijo. El punto de equilibrio crece. Si tu empresa crece, el punto de equilibrio crece. Es importante porque tienes que tener claridad, porque ese es el piso. Y tú tienes que saber qué tan alejado estás de él. Entre más alejado estés del punto de equilibrio, más tranquilidad tendrás. Y es algo que deberías de tener. No importa si tienes 5, 10, 15 o 20 años en el mercado. Es muy importante. Este punto de equilibrio es este
lugar o este momento en el cual mis ingresos son iguales a mis egresos. Es decir, salgo tablas. Estos puntos de equilibrio se pueden determinar en unidades y en pesos o en unidad monetaria, dólares, yen, no importa. Ambos los vamos a explorar dentro del curso que vamos a tener más adelante. Hoy exploraremos cómo llegar a través del dinero, a dinero. Pero este punto es muy importante y para ello necesitamos entender algunas cosas. Para primero es clasificar los gastos y los costos en efectivos y virtuales. Efectivos todos aquellos que generan una salida de dinero y los virtuales son todos aquellos que no tienen una salida de dinero, pero son tan importantes como la depreciación. Si estás pensando que la depreciación es el desgaste que sufren los equipos a través del tiempo y o la pérdida de valor que sufre a través del tiempo, porque eso te enseñaron, ay, me duele mucho decirte que no hay es una de las cosas más erróneas que hay. La depreciación no es eso, es algo mucho más importante. Si piensas que el artículo 34 de la ley del impuesto de la renta te dice cómo debes de depreciar, ¿cómo lo siento? Eso es una mentira. Si tú quieres saber qué es más, te espero en el curso. Vamos a platicar de ello. Y la gran importancia que tiene de acuerdo a los planes que vas a tener tú como empresa. Este dato tan pequeño que podría ser este dato, muchas veces se vuelve fundamental para darle continuidad y crecimiento a las empresas. Pero tenemos que dejar de entender que ni es el desgaste ni es la pérdida de valor. Entonces, es algo muy importante, es algo mucho más estratégico. Tendremos que encontrar dos cosas muy importantes, diferenciar cuáles son los costos y gastos fijos y variables, o variables y fijos, que tendremos que entender que los variables son aquellos que varían en razón y proporción a la venta, que si vendo más, pago más, si no vendo, no pago. Así de sencillo, podríamos decirlo. Obviamente siempre hay que entrar y entender la operación de la empresa. Los fijos son aquellos que se mantienen, decían, nos enseñaron alguna vez, constantes. Tal es el caso de la renta. Eso nos decían, a mí me enseñaron eso cuando iba a la universidad. Y la verdad es que eso no es cierto, porque la gente creció pensando que constantes, que siempre sea igual cada mes. Y nos ponen el ejemplo de la renta. Pues es que es un gasto. Yo me podría poner a mirar los gastos de tu empresa y te puedo asegurar que prácticamente ninguno es igual. Sí, Andrés, la renta, pues depende también, porque hoy ya existen rentas porcentuales. Empresas que están en centros comerciales, como es un problema, hay una parte que es fija y otra parte que es variable. Y se puede negociar, y se negocia, es una realidad. Tenemos que entender claro esos dos. ¿Por qué tenemos que tener claro esos dos datos? Porque los necesitamos para poder calcular el punto de equilibrio. Esta es la fórmula del punto de equilibrio. Todo lo fijo es que lo paguemos una vez al año, dos veces al año, cada mes, cada quincena, no importa, no tiene relación con las ventas. E incluso los intereses que podrías pagar por algún crédito, aunque sean a tasa variable, no son variables, son fijos. En tal lo que es fundamental, y te lo decía hace un momento, el margen de contribución. El margen de contribución que by the book se define como el exceso en los ingresos, precio de venta por unidad, respecto a los costos y gastos variables unitarios, y se interpreta como la parte que contribuye a cubrir costos y gastos fijos y proporciona una utilidad. Estoy seguro que dijiste, ¿qué dijo este güey? Claro. Seguro que más de uno dijo, no entendí lo que es el margen. Claro, por supuesto. El margen. El margen son los brazos poderosos, fuertes, que sostienen a la empresa. Entre más grandes y más fuertes tengas los brazos llamados margen, más vas a poder hacer, más vas a poder soportar. Entre más pequeños tengas
los brazos llamados margen, menos vas a poder aguantar o más esfuerzos vas a tener que hacer. El margen es el que es. Muchas veces escucho a la gente decir, fíjate que yo me gano dos cosas así. Lo primero, yo me gano el 100%. Hay quien sigue pensando que se gana el 100%. ¿Por qué? Pues porque lo compro en 50 y lo vendo en 100. Te ganas el 50, no te ganas el 100. Nadie se puede ganar el 100. La única forma de que te ganes el 100% es que te regalen las mercancías. Y eso no pasa. Entonces, el mito, no te ganas el 100. Ahora también cuando fijas un precio, me quiero ganar el 30%, lo multiplico por 1.30. Temo decirte que si hacemos un análisis aritmético de tu precio menos tus costos, no te vas a ganar el 30, porque está mal fijado, porque no se hace así. El margen recibe distintos nombres, como margen, el markup, el factor, de acuerdo a la industria. Pero en todos los casos es lo mismo. Cada servicio, cada producto tiene un margen que se va consolidando y genera un margen generalizado, o más bien, corrijo, ponderado. Y no es otra cosa que entender que es la venta menos los variables. ¿Cuáles son tus variables? ¿Cuáles son estos gastos o costos que tienes que van en razón directa a la venta? Y eso es muy importante. En este caso les vamos a hablar de manera porcentual, porque esto nos va a fijar y nos va a ayudar a poder llegar a ese punto. Me voy a desconectar tantito de la presentación y voy a abrir un archivo en Excel que tenemos preparado para poder hacerlo, para que lo puedas observar y podamos, este archivo en Excel también se te va a compartir y está básicamente dividido en 4 pestañas que dice estado de resultados, también conocido como P&L. Está una planeación de bottom-up, un punto de equilibrio y un top and down. Tú lo tienes resuelto, yo no lo tengo resuelto. ¿Por qué? Porque parte de eso es observar cómo tú lo tienes resuelto y formulado, y es tuyo. Aquí la intención es que me sigas y que con ello tú no tengas problemas en poder tener el cálculo. Que claro, en el curso abundaremos mucho más y veremos otras dinámicas, no solo para que aprendas a hacer el cálculo, porque ya entenderás que el cálculo, cualquiera, para el cálculo no es complicado, el tema es tomar decisiones. Y eso son de las cosas que vamos a aprender a hacer en nuestro próximo curso. Hoy, a manera introductoria, te decimos cómo se calcula. Entonces, tenemos la situación actual de una empresa, la cual observas, tiene gastos de venta que están representados por nombres de cada una de las áreas que integran este hipotético ejemplo, o este ejemplo de información, la cual tiene información anualizada. Podríamos hacerlo mensual, por supuesto, que tiene gastos de operación, todo el soporte que nos ayuda a poder pagar, a poder operar la empresa también de manera anualizada. Y tenemos conceptos financieros, intereses y comisiones, también anualizados e inventados por tu servidor. Aquí observamos que hay unos datos, un precio de venta promedio de los artículos que vendamos, unos costos, unos gastos, y tenemos aquí las ventas. Observamos que esta empresa, este ejemplo de empresa, tuvo ventas por 34 millones de pesos, tuvo costos, gastos, etcétera, y tuvo una utilidad. Inclusive observa, calculamos los impuestos. ¿Por qué? Porque se pueden calcular. Porque uno de los principios claros en una empresa es empresa que no da para pagar impuestos, no es negocio. Sí debemos hacer estrategia fiscal, pero lo que no hay que confundir es la estrategia con la evasión. Porque puede ser presa de estas personas que te dicen que hay estrategia cero. Créeme, no hay estrategia cero en impuestos.
Entonces, esto es una empresa y de ahí partimos. De ahí tenemos dos opciones. Seguir con la metodología que tenemos, como a través de la metodología bottom-up, en la cual decimos, a ver, aquí están mis gastos que yo requiero, que ya actualicé. En este caso no los actualicé, pero si lo hicieses tú, tendrías que actualizarlo. Dirías, oye, ahí está, esto es lo que estoy estimando voy a gastar cada año. Y Andrés, si esto puede cambiar, por supuesto, se puede ir haciendo, pero tienes que ver con los objetivos de cada una de tus áreas, cuál es lo que vas a hacer, cuál es lo que vas a recortar, cuál es lo que vas a ampliar. Por eso es muy importante la visión. Si tienes una visión de crecer, pues tienes que tener claro hacia, al menos estimar. Entonces, nosotros decimos, oye, a ver, traemos gastos de administración que tienen que ver con la empresa, estos gastos de operación que tienen que ver con los financieros, y tenemos unas ventas que te ponía que fueron del 34%, de 34 millones. En este supuesto decimos, oye, las ventas del año que entra a nivel compañía van a ser las ventas de 2022, suponiendo que ya terminó, más el 10. Es decir, mis ventas esperadas para el siguiente año van a ser de 37 millones. Si tú te estás preguntando por qué lo hiciste por el 10, Andrés, porque es algo bien común. ¿Por qué sigo sin tenerlo claro? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué el 10? Y he recibido todo tipo de respuestas, siempre con un tema de, ¿será? ¿Será que eso acepta el mercado? ¿Será que es la capacidad que tienes? Pero bueno, es algo muy común. Y entonces decimos, oye, a ver, entonces nuestra meta para el año que entra van a ser 37.877.838 pesos. Esa será nuestra meta para el año que entra. Ahora, el costo variable. ¿Qué es el costo variable? Bueno, aquello, imagínate una empresa que comercializa algún tipo de producto y entonces lo tiene que comprar. Entonces lo que tiene que decir es, oye, esto representa de acuerdo a lo que nosotros tenemos el 31%. ¿Por qué? Pues porque es hipotético. Entonces, si nosotros vamos a vender 37 millones, pues esta materia prima o estos productos que requerimos poder comprar representan el 31%. Entonces, a nosotros nos va a costar estos productos 11 millones de pesos. Las ventas menos el costo variable nos da lo que se llama utilidad bruta o gross margin, algunos le dicen. Los gastos de administración, pues voy por ellos. Puedes utilizar más o igual, es exactamente lo mismo. Ah, aquí ya están, entonces me los traigo. Luego, traigo... Igual, perdón Andrés, el archivo ya está en el chat para quien lo quieran descargar y te vayan siguiendo, ¿no? Y también poniendo las cantidades del ejercicio. Claro, ya está resuelto, ¿no? Sí, si quieren ir ahí haciendo Sí, las claro, variables como... descárguenlo, por favor. Les doy un par de minutos para que lo puedan descargar. Pensé que ya estaba, ya lo tenían. Está en el chat. Si abres tu chat, ahí hay un archivo en Excel, ábrelo. Este va a traer esta información, ya está calculada, ya está referenciada toda, está abierta a las fórmulas porque el archivo es tuyo. Y entonces decíamos, oye, las ventas que estoy presupuestando es las ventas del año pasado más el 10. Tengo que considerar cuál es mi costo variable que tiene que ver en razón y proporción a la venta. Cuando, oye Andrés, cuando tengo costos fijos y variables, porque hay empresas, pues tenemos que separar. Es súper importante, porque cuando hagamos en el curso, aprendamos a hacer análisis de sensibilidad, de qué pasa si bajan o suben las ventas, eso se vuelve muy importante. Hay veces que las empresas no tienen la capacidad de poder diferenciarlas. Y he visto muchos ejemplos no es que no se pueda, es que no tienen la metodología o no han podido determinar. Entonces, sí es importante que
sentarnos y hacer un análisis de cuáles son nuestros costos y gastos variables. Pues decíamos, los variables por la venta por los variables que tenemos aquí, nos da este costo variable, nos da la utilidad bruta, el gasto de administración que reitero me lo traigo de arriba, el gasto de operación que me lo traigo de aquí, el gasto el gasto variable que representan, yo supuse, bueno, pues son comisiones, que es de lo más común. Oye, aquí está, es el 3%, le pago el 3% a mis vendedores. Podría ser menos, podría ser más, dependiendo. Y los gastos variables no solamente son comisiones, pueden ser logística, pueden ser empaque, pueden ser diversas cosas de acuerdo a lo que tú tengas establecido. Y es importante que lo vayas haciendo. Hoy de repente escucho todo es costo, todo es costo. No, no, todo es costo. Hay una diferencia entre costo y gasto adicional, ¿no? Entonces sí hay que entenderla, sí hay que verla y también la platicaremos para que tú puedas ir diferenciando entre lo que es un costo y un gasto. ¿Sale? Entonces aquí determinamos la utilidad de operación, que la utilidad de operación EBIT o EBITDA, como le llamen en tu empresa, porque también, pues, esto es un tema de partidas virtuales, es decir, la estrategia que platicábamos hace ratito de la depreciación, calculamos la utilidad de operación. Normalmente las empresas o las áreas de negocio llegan hasta ahí, porque hasta ahí es su trabajo. Lo siguiente no forma parte de las situaciones que tienen que hacer, sin embargo, lo tienen que hacer. La empresa tiene que hacer el presupuesto general de cuánto estima gastarse en gastos financieros. La utilidad de operación menos gastos financieros nos da esta utilidad fiscal o esta base para determinar cuál será para poder calcular impuestos. En México, en personas morales, es del 30%. Y restamos la utilidad ante impuesto menos los impuestos. Y entonces lo que observamos es que a través de este método, lo que tenemos es que con un incremento del 10%, yo obtendría una utilidad de 8.7 millones de pesos. Y alguien diría, ¿si eso está mal, Andrés? No, 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 está muy bien. Nada más que podemos ir más allá. Y más allá significa tener algo claro, es el margen. Hoy, si te fijas en el anterior, tenemos la información, pero no tenemos el margen calculado. Voy a iniciar con el cálculo del margen. El cálculo del margen no es otra cosa que las ventas entre los variables. Y esta empresa tiene un margen hipotético del 66% de todo lo que tiene. En el curso hablaremos, oye Andrés, y si tiene más de un producto, si tiene 4,000 productos, analizaremos la mezcla. Oye, ¿qué pasa con las empresas de servicios, Andrés? Lo veremos en el curso también. Oye, ¿qué pasa con, ejemplo, los restaurantes que, oye, sí tienen productos, sí tienen costeadas las recetas, pero no pueden determinar metas por platillos? También platicaremos. ¿Sale? Entonces, hoy tenemos un dato que no teníamos, es este denominado margen de contribución, que no es, lo he visto en algunos, no es, el margen de contribución no es igual a la utilidad bruta, ¿eh? ¿Por qué? Porque la utilidad bruta, pues, tiene solo costos. Las empresas también tienen gastos variables. Y te estoy poniendo uno muy claro, las comisiones, que es algo que no es un costo y es un gasto. Y que si vende más el vendedor, tienes que pagarle más. Entonces, con eso lo que hacemos es, dice, oye, la fórmula dice que son fijos. ¿Y qué son fijos? Pues todo lo que no es variable. Entonces, en ese sentido, yo tengo como fijos mis gastos de administración, mi total, mis gastos de operación, el total, y mis gastos financieros, el total. Este es el total de mis fijos. Ahora, si yo determino ya tengo el margen, lo que hago es entender que si divido este total de fijos entre el margen que yo tengo,
de manera clara, esa es la venta que yo requiero para no perder y no ganar. Es decir, mi venta de 18 millones, de 18.9 millones, es equivalente al punto de equilibrio. Lo validamos y decimos, oye, ahí están los 18 millones, al igual de lo que hicimos en el anterior, son las ventas que tenemos calculadas por a punto de equilibrio por el porcentaje que representan los costos variables, determinamos la utilidad bruta, los gastos de operación que utilizamos para el cálculo no los traemos, son iguales porque son los que ya estimamos, los gastos variables que son las comisiones, las tenemos que traer, no las tenemos que multiplicarlas, obtenemos al igualito, hasta ahorita no ha cambiado nada de lo que hicimos en el anterior, solo utilizamos el margen. Los gastos financieros, y llegamos a la utilidad antes perdón, al punto de equilibrio. Esta empresa, con eso. Ahora bien, ¿cuánto hay de diferencia? Pues mira, si nosotros, ¿qué distancia hay en las ventas de punto de equilibrio entre las ventas históricas menos 1? Nos dice que nosotros tendríamos que caer aproximadamente un 45% o estamos un 45% alejados del punto de equilibrio. Es importante, claro, estamos muy holgados. Pero ¿qué pasa cuando son 2%, 3%, 4%? Con un soplido te caes, ¿eh? Por eso es muy importante tener claridad en esto. Ahora, entramos a la planeación. La planeación lo que hace es fijar una rentabilidad que se llama tasa de rentabilidad esperada mínima aceptada, que platicaremos y verás ahí en la presentación que te dice, oye, debe de ser más de lo que cobra el banco. Pues es que hay que entender el valor del dinero. Si tú piensas que un negocio le van a entrar ganando setes, pues, híjole, si encuentras a alguien que te cobra setes por un negocio, no lo dejes ir, ¿eh? ¿Qué tasa debes de cobrar? Platicaremos el fundamento, sobre todo algo no escrito en piedra, pero sí que tengas una referencia de cómo puedes llegar a estimar el valor del dinero para que puedas, tu accionista, tener claro cuáles son los riesgos que tienes. Yo aquí hipotéticamente estoy poniendo el 35%, estoy diciendo, oye, yo accionista tengo una inversión en la empresa de 25 millones, ¿dónde está mi inversión? Mi inversión está en el capital contable, se le dicen capital contable, es la inversión de los socios y en inglés le llaman equity. Ahí está. Y entonces, si yo multiplico el dinero que yo tengo invertido por la tasa que yo me quiero ganar por ese dinero, esta empresa me tiene que dejar 8.8 millones de pesos libres de impuestos. ¿Cuál es mi meta? ¿Cuál es mi estandarte? Mi rentabilidad. Si yo dijera, no, quiero ganarme el 40%, ok, perfecto. Quiero ganarme yo como accionista el 40%. ¿Es realista? No lo sé, ahorita lo vamos a platicar. Entonces, lo que tenemos que hacer es poder utilizar esta fórmula que se llama punto de utilidad mínima aceptada, que si te fijas es muy parecida al punto de equilibrio, sin embargo tiene dos factores adicionales, algo que se llama UMA y 1 menos la tasa de impuestos. ¿Qué es la UMA? Es este dato que calculamos aquí. Le llamamos UMA porque se traduce como utilidad mínima aceptada. Eso es lo mínimo que vamos a aceptar. ¿Por qué? Porque esa cifra es la que nos garantiza la rentabilidad que tenemos de acuerdo a lo que tenemos invertido. Entonces, esta empresa está yendo o está fijando su objetivo con base a la rentabilidad que buscan los socios. Puede ser mucho, puede ser poca. Es un tema de sensibilizar. Y entonces decimos, a ver, ¿cómo se calcularía esto? Decimos, a ver, vamos por fijos, ya los teníamos. Fijos. Platicamos que estos son fijos. Son los mismos fijos. Y a esto le vamos a adicionar dos cosas. La utilidad que estamos buscando
los 10 millones que se dieron como parte de lo que acabamos de realizar, entre 1 menos la tasa de impuestos, que decíamos en México es del 30%, pero si estuvieses en Ecuador sería del 26% y la metodología sería exactamente igual. No importa el país, cuál es la tasa corporativa o la tasa que te cobra. Si nos falta por ahí algún paréntesis, nos ayuda. Y entonces nuevamente buscamos o tenemos que tener claro el margen. Y entonces si nosotros tenemos esto, nos damos cuenta que si calculamos los fijos más la utilidad entre 1 menos los impuestos, nos dice que esta empresa requiere, para poder llegar a la venta, a la utilidad que nos pidieron, que se traduce en la rentabilidad, requiere vender 40 millones de pesos, 40.794.085 pesos. Eso es lo que requiere vender. Entonces, pues decimos, ¿será? A ver. Si yo digo, a ver, la venta son 40 millones, el costo variable, reitero, es lo que hemos venido platicando, es este 31% que es lo que representan mis mercancías. Calculo las ventas menos el costo de ventas. Vamos por los distintos gastos fijos que tenemos, que hemos hablado de ellos. Calculamos la utilidad de operación. Los financieros. No, perdón, aquí yo la regué, perdón. Son los variables, que es las comisiones con la nueva venta, que lo que yo le pago, que es el 3%. Los financieros que están aquí arriba. La utilidad antes de impuestos, que es la utilidad de operación menos los gastos financieros. La utilidad, calculamos los impuestos. Y si le restamos a esto, los impuestos, me dice que con esto yo llegaría a la utilidad que yo había solicitado. Yo había solicitado 10 millones porque había dicho el 40. A lo mejor dije, no, pero dijiste inicialmente el 35. Tienes razón, lo bajo. Entonces, como está vinculado, se actualiza. Aquí están los 8 millones. Ahora, la pregunta es, ¿y entonces de qué tamaño sería el crecimiento en ventas? Al igual que lo que hicimos ahorita, es decir, si mi meta con estos 38 millones yo llego a la rentabilidad que están buscando y el año pasado vendí 34, esta meta entre lo que tuvimos el año pasado menos 1, diría que mi meta de crecimiento es el 11%. Es más, observa, lo voy a abrir para que lo veas. Es el 10.52, no es el 10. ¿Y por qué es el 10.52, Andrés? Porque tiene un objetivo claro. El objetivo es que ese crecimiento en ventas está relacionado con un nivel de rentabilidad que nos están pidiendo. Que esa rentabilidad que nos están pidiendo, la cual tiene que ver con el nivel de inversión que tienen los socios, los accionistas, se traduce en una utilidad. Y entonces, pues en este sentido, el 10.5 ya no es 10, ahora es 10.5. No es simplemente de manera arbitraria. Se puede alcanzar, por supuesto. Ahora lo que estamos entendiendo es que ahora lo que buscamos es un 35%. Esta planeación nos está, o no, buscaremos que nos dé 35% de rentabilidad. En el camino puede ser que pueda ser menos o más, sí, tendremos que ir ajustando de acuerdo a acontecimientos. Aquí es donde se tiene claro que cuando tú vas a presupuestar, tienes que aplicar aquel dicho que dice que los descuentos se dan para arriba.
Es decir, cuando tú haces la planeación, tienes que considerar cuáles son los descuentos que vas a hacer. Porque es ilógico pensar que no tienes que ofrecer un descuento. Es parte de la negociación, de esta relación que se hace con las distintas áreas de compras de las distintas empresas. Hacer que ellos ganen, simplemente lo que tienes que hacer es calcularlo y decir cuál es yo pago un presupuesto con el total de los descuentos y adicionalmente doy a los vendedores unos precios más altos y tengo una política que me ayuda a poder establecer los niveles, que puede pasar en el mejor de los casos que tengas una utilidad mayor, que esto representará una rentabilidad mayor. Y si a esto le sumas que tu departamento de fiscal o tu asesor fiscal va a hacer alguna buena estrategia, no una buena estrategia es para ahorrarme IVA, ¿qué hago? Contador, compra inventario. No, no, no. No hagas eso. Si tu problema es IVA, es un tema de orden, ¿eh? No es un tema, no te debe de doler el IVA porque el IVA no es tuyo. Te debe de doler el ICR, te puede doler ¿cómo se llama? Los pagos provisionales. Pero al igual, las retenciones tampoco te deben de doler, no son tuyas. Entonces, es un tema sumamente importante. Y entonces, a través de esto, lo que estableceremos ahora, ¿qué seguiría a partir de aquí? Pues poder saber que esto lo tendremos que derramar, tenemos que considerar lo que se llama ciclicidad o estacionalidad. Es decir, ¿cómo funciona mi negocio? ¿Cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacer mi presupuesto, mi planeación? Por producto, por área, podemos hacerlo con el mismo principio de orden. Al final tendremos que llegar a una sola. Pero tendremos que considerar que la estacionalidad o ciclicidad en las empresas es algo latente y que existe. El no querer verlas significaría que pues realmente no estás poniendo atención a lo que pasa en tu empresa. ¿Cuándo vendes más? ¿Cuáles son tus mejores momentos? ¿Cuáles no son tus mejores momentos? Eso es muy normal, porque de acuerdo a eso tendrás que saber cuándo tienes que comprar, cuándo no tienes que comprar, cuándo puedes hacer cosas. Y eso se vuelve sumamente importante, porque tendremos que hacer este presupuesto de resultados, que algunos le llaman el rolling forecast o el forecast, y después lo irás comparando con cada uno de la venta de cada mes. Y esto también lo tendremos que vincular con algo muy importante y es el flujo de efectivo. Es decir, a ver, ya vendí, pero ¿cómo voy a cobrar? ¿Cómo sé que voy a cobrar? Pues porque tenemos que entender cómo funciona. Vendes a plazos. Yo alguna vez tenía un cliente que vendía mochilas y juguetes y vendía a Walmart y el plazo que le pagaba Walmart es 180 días. Lo que vendía en noviembre lo cobraba en mayo, imagínate. Esta empresa es una empresa que requiere tener, se dice, debe tener oxígeno, debe vivir con ayuda. De lo contrario, no va a morir la empresa. Pero tienes que tener claro, un negocio, entrar a Walmart o en estas tiendas de autoservicio puede ser una gran oportunidad o puede ser una de tus peores decisiones. Si tienes la infraestructura, podrás entrar. Si no tienes la infraestructura, a lo mejor es el principio del fin de tu empresa. Si tú te fijas, las grandes empresas como FEMSA, a la cual he tenido el gusto de impartir cursos con ellos solamente, el 25% de sus ventas son los autoservicios. Todo lo demás está en las tienditas y hoy en día en los Oxxos, ¿no? Y hacen estrategias súper importantes como la de los refris. Eso les ha ayudado muchísimo. Entonces, tú tienes que tener claridad en esto porque te debe de ayudar a poder saber hacia dónde va tu empresa. Porque lo que hicimos en este momento, porque con eso
vamos a cerrar para poder platicar. Es un workshop bastante rápido, porque es una introducción a lo que vamos a platicar. Lo que hicimos fue definir rentabilidades para definir utilidades y las ventas, porque hay que entender que hay que vender, pero hay que aprender a vender bien. Vender sin utilidad no es negocio, y ganar sin rentabilidad no es negocio. Hay que saber y determinar cuál es el óptimo. Calculamos esta trema que te le dije, es una tasa de rentabilidad que se pone aquí, te dice, oye, debe ser mayor a lo que cobra el banco. Lo platicamos en un par de semanas. Te daré los fundamentos de por qué. Esto, tocaremos temas como, reviviremos este tema de dónde está la inversión de los socios para poder ir con este objetivo y saber este pequeño punto que está aquí, que le decíamos, que es a través de la metodología top-down, nos lleva a determinar el PUMA, que no es otra cosa más que el punto de utilidad mínima aceptada, que no es otra cosa que el nivel de ventas que requieres, que el cual te da lo que ya hemos platicado. Esta es la fórmula, y esta fórmula puedes utilizarla quitándole elementos los cuales pueden llevarte incluso a la utilidad de operación. Porque, reitero, las unidades de negocio no ven, no tienen injerencia en muchas cosas, y es entendible. Cuando tienes distintas sucursales, pues tienes que medirlas por la utilidad de operación. Eso es lo recomendable. Porque ellos no tienen injerencia ni en los impuestos, ni en los créditos o en cualquier otro beneficio que pudiese darse, ¿no? Para mí es muy importante esto porque cierro con esto que alguna vez dijo William Thompson, que mencionó: lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se mejora, y lo que no se mejora se degrada. Tenemos que aprender a medir, tenemos que empezar a cuantificar. De lo contrario, pues iremos, pues, en nombre sea de Dios, ¿no? Ya veremos qué pasa con la empresa. ¿No te gustaría tener un poco más de control? Ay, pero nada me va a garantizar, no, nada. Lo único que es 100% seguro es que todos algún día moriremos. Eso es lo único que es seguro. Sin embargo, te ayuda a poder tener, ¿no? Pues reitero, cuando utilizas el Waze o Google Maps, no te garantiza que vas a llegar a la hora que te dice, porque hay otras variables que no están en ti, pero te ayuda a poder fijar la ruta, a ir viendo y a ir monitoreando. Y antes de comprar un RP o invertir en un RP, lo cual es una extraordinaria herramienta, pues si tienes que hacer primero un análisis de lo que tienes, qué procesos tienes, qué procesos no tienes, para que comiences con la sistematización. De lo contrario, créeme, va a ser frustrante el hecho de que gastes mucho dinero y que lo tengas ahí parado, que no te dé, que sigas trabajando con Excel. Es algo que necesitamos. Mi nombre es Andrés Rodríguez. Aquí están algunos datos para que puedas ver de Talenta. Te invitamos a este curso que vamos a llevar a cabo en un par de semanas, en el cual, reitero, exploraremos estos temas y más a profundidad. Créeme, el cálculo, te entenderás que, como sea, hemos diseñado casos que te van a ayudar, o he diseñado casos que te van a ayudar a entender y tomar decisiones y a evaluar cuáles son las cosas que debes de considerar. Porque de lo contrario, pues Excel aguanta lo que sea, ¿eh? El tema es qué haces con eso. Y yo te invito a que no seas parte de esta estadística de mortalidad de las empresas. Quizá no va a ser perfecta el primer año tu planeación, pero mejorará. Por ahí escuché en una película que me gusta mucho, dice: progreso, no perfección. El progreso invariablemente te lleva a la perfección, pero es un proceso de mejora continua, que estés abierto a situaciones.
Mi nombre es Andrés Rodríguez y me encantó estar contigo en este ratito. Si fuimos un poco rápido es porque pues habíamos destinado una hora y no queremos afectar si tú tenías dedicado esta hora. En este momento, cualquier duda que exista, por favor, adelante. Gracias, Andrés. Nos escribieron aquí, bueno, voy a leer una de las dudas, que es, ¿cómo nos recomiendas transmitirle la importancia de esta información a la gente de ventas? Una te diría, tómalos, mándalos al curso, invítalos al curso, porque para ellos es importante entender cuáles son las implicaciones, entender, dirían los mercadólogos, ni siquiera los financieros. Los mercadólogos dicen, cuando tu principal atributo no es el precio, es lo último que dices. Tendremos que quitar estas costumbres que tienen muchísimos vendedores, que en mi experiencia hay dos poderosas herramientas que tiene prácticamente cualquier vendedor de cualquier industria, que es descuento y plazo. Tenemos que transmitirle ambas, que el descuento, entre más descuento, menos margen, y entre menos margen, más ventas tenemos que lograr. Y el plazo, pues el dinero no me lo regalan. El dinero no es gratis, aunque los libros digan que el dinero de los proveedores es gratis, no, créeme, es uno de los más caros. Porque lo tienes que entender. Entonces, hay que tener esta visión integral también para que podamos entender la repercusión. Sí, y la otra es, ¿qué podemos hacer cuando en el presupuesto no se están dando los ingresos planeados? Lo primero que habría que hacer es, si los ingresos que tú planeaste fueron ingresos acorde a decir, yo planteé mis ingresos simplemente porque yo quise, yo dividí mis ingresos en mi meta entre 12 y dije, pues cada mes tienes que vender eso. Si hicieron eso, pues muy pocas empresas son planas. Hay momentos en los cuales tienes mayores ingresos que otros, eso se llama ciclicidad, hay que comprenderlos, hay que saber si la falta de ingresos es metas demasiado altas, imposibles de llegar, estrategias de a lo mejor variables exógenas que el propio mercado no está aceptando lo que estás vendiendo, no está sabiendo poder comercializar o vender esto adicional que estás haciendo. Y buscar el panorama hacia adelante que hay que hacer. Si una vez evaluado eso, no vamos a llegar, pues la otra es tenemos que empezar a disminuir gastos. Y antes de tomar la decisión de correr gente, que esa es la primera que se viene a la cabeza, hay una lista muy grande de gastos que podemos hacer en las empresas antes de suprimir a las personas, ¿no? Es importante que tengan eso porque las curvas de aprendizaje para poder llegar a las personas a una manera óptima a veces es muy tardada. Perfecto, muchas gracias, Andrés. Pues si no hay más dudas, esto sería todo por hoy y los vemos en el curso. Recuerden que estaremos iniciando el 4 de octubre. Aquí en la pantalla pueden leer los códigos QR, uno para descargar el folleto del curso o bien ponerse directamente en contacto con nosotros vía WhatsApp y ahí les brindaremos toda la información y daremos seguimiento a sus inquietudes. Por Por nuestra nuestra parte parte, es es todo. todo. Muchísimas gracias. Esperamos verlos pronto. Por acá hay otra. Gracias. Gracias a ustedes también. Hasta luego. Luego.